Bueno, hemos venido dándole cuenta a usted de los prolegómenos de la revisión del TEMEC, que formalmente ocurrirá a partir de julio, pero bueno, ya hay conversaciones entre México y Estados Unidos, conversaciones bilaterales, y uno de los puntos pues más relevantes, podría yo decir también más preocupantes, es que hasta ahora no hay una señal muy clara de que los aranceles que el gobierno de Trump le impuso a México, por ejemplo al acero y al aluminio y a los vehículos, pues se vayan a quitar. Se supone que tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y a pesar de ello, pues Trump desde el inicio de su segundo mandato impuso una serie de aranceles, y las indicaciones son que hasta ahora pues no hay intención de retirar esos aranceles, o por lo menos que será una ficha de negociación, y que México tendría que cumplir con una serie de exigencias para poder lograr que se retiren esos aranceles. Vamos a platicar con Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica del TEMEC, especialista en comercio internacional, para que nos dé su punto de vista sobre lo que hemos vivido hasta ahora del proceso de revisión del TEMEC. ¿Cómo estás, Ken? Gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues yo lo último que escuché cuando estuvo aquí la semana pasada el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, es que los aranceles llegaron para quedarse. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que los retiren? Mira, yo te diría que lo que vimos la semana pasada era de esperarse. Estamos empezando el proceso ya formal de negociación, donde los dos países, en este caso porque la conversación empieza a nivel bilateral entre México y Estados Unidos, los dos países están plasmando sus posturas de salida, es decir, lo que pones de entrada sobre la mesa. Y era de esperarse que Greer viniera a México para impulsar la línea dura del presidente Trump, que como sabes ha insistido que los aranceles son esenciales para el desarrollo económico de su país, que son un instrumento fundamental para la reindustrialización de Estados Unidos. Propósitos cuestionables desde el punto de vista económico, porque no está funcionando eso en Estados Unidos, está cayendo el empleo manufacturero y sus empresas están bajo gran presión porque no pueden conseguir los insumos competitivos que necesitan para su industria de todo el mundo, justamente porque tienen aranceles altos. Pero esa es la postura inicial de Estados Unidos, son las cartas que Estados Unidos pone sobre la mesa, y el gobierno de México ya ha señalado correctamente que su objetivo es eliminar los aranceles o reducirlos al máximo. Entonces, ese es, digamos, el terreno de juego en el que estamos hoy en día. Se tiene que seguir trabajando para convencer a Estados Unidos que es un gravísimo error mantener aranceles en contra de su principal socio comercial, que es México, y su segundo socio comercial, que es Canadá. Entonces, queda clara cuál es la tarea. Es un grave error, una política comercial fallida de Estados Unidos de perseguir estos aranceles en contra de todo el mundo, y lo estamos viendo en los índices de popularidad del presidente Trump. Más del 60% de la población está en contra de su política comercial, y eso pues obviamente hay que seguirlo trabajando en Estados Unidos. Kenneth, en el diario oficial de Estados Unidos se publica que esos aranceles podrían bajar a cambio de que las empresas incrementen su inversión en la Unión Americana. Esto es una especie de coerción arancelaria, ¿no? Sí, mira, y corresponde mucho a lo que Estados Unidos está haciendo en sus negociaciones con otros países del mundo. En las negociaciones bilaterales que Trump ha impulsado con la Unión Europea, con Reino Unido, con Japón, vienen estos compromisos que van a ser muy difíciles de cumplir, donde los países socios de Estados Unidos se están comprometiendo a ciertos niveles de inversión de sus empresas en Estados Unidos, lo cual, por cierto, los gobiernos no pueden obligar a sus empresas a dónde tienen que invertir, y también compromisos de cuánto le van a comprar adicional año con año de importaciones a Estados Unidos. Entonces, es un reflejo de este intento de que a través de la política arancelaria generas una situación de crisis con los socios comerciales, y lo tratas de obligar a las empresas de esos países o las empresas estadounidenses, por ejemplo en México y en Canadá, a forzar una relocalización hacia Estados Unidos. Pero estamos ante una economía de mercado donde los costos de mover una planta, por ejemplo, de México a Estados Unidos son enormes.
justamente las empresas estadounidenses que invierten en México invierten en Estados Unidos y en México para incrementar su eficiencia económica, reducir costos y así crecer, digamos, las ganancias y que crezca la empresa. Y eso es lo que no está entendiendo la administración Trump. Va a ser muy difícil que a través de estas medidas se logre de verdad causar una relocalización forzada hacia Estados Unidos. Si no se da de manera natural, las empresas no lo van a hacer. Estados Unidos tiene que reducir sus aranceles, reducir los costos de producción en Estados Unidos, los costos laborales, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que está en este proceso de renegociación, de revisión, está afectando a México otro tema, que es el tema de la lucha en contra del crimen organizado? Bueno, la realidad es que el presidente Trump ha abierto una especie de circo de tres pistas, ¿no? Estamos hablando de la revisión del tratado, pero ha metido como condicionante para seguir teniendo acceso preferencial a Estados Unidos estas condiciones de que México colabore en materia de seguridad y en materia de migración. Lo que hemos visto a lo largo del último año es que México ha estado abierto al diálogo, ha colaborado con Estados Unidos, ha habido grandes resultados que el propio gobierno estadounidense ha reconocido por parte de México en materia de seguridad, y sin embargo no hemos visto esta reducción de los aranceles que se esperaba. En eso se trabajó todo el año pasado. Entonces sí, en efecto, el tema de seguridad va a estar en primera fila en la discusión, a pesar de que se comenta y se negocia en un canal paralelo a la discusión comercial. Estados Unidos seguramente va a seguir presionando en materia de seguridad y migración y otros temas como el agua, por ejemplo, a nivel fronterizo. Oye, y pagábamos, me acuerdo que pagábamos, no sé si seguimos pagando un arancel por el fentanilo, es decir, porque México no combate el fentanilo como lo esperaría Estados Unidos. ¿Ese arancel sigue existiendo? Mira, se redujo y desde un inicio el gobierno de México, a través de las llamadas que hizo la presidenta Sheinbaum, logró que esos aranceles generales, lo que le llaman en Estados Unidos aranceles globales, no afectaran a los productos donde México cumple la regla de origen del tratado. Entonces eso de entrada fue un gran beneficio. Estaban esos aranceles en 25%. Luego esos aranceles para los que Trump utilizó la ley de emergencia económica internacional, se los tumbó la Suprema Corte. Y al hacer eso, esos aranceles desaparecieron, pero Trump inmediatamente regresó con otros aranceles que le permite la ley de la sección 122 y los puso a 10%. Es decir, los productos que no cumplan con la regla de origen del TEMEC pagan al exportarse a Estados Unidos un arancel del 10%, que es preferible al arancel que teníamos de 25%. Pero hay que decirlo, todos estos aranceles, independientemente de su porcentaje que nos apliquen, son ilegales. O sea, está violando el presidente Trump el TEMEC y eso es muy importante tomarlo en cuenta para la discusión en el marco de la revisión. Tengo que hacer aquí una pausa obligada. ¿Me puedes esperar un par de minutos y seguimos conversando? Por supuesto, con gusto. Volvemos enseguida. Le agradezco mucho a Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica del TEMEC, especialista en comercio internacional, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Ken, haciendo un balance, ¿cuáles son los aranceles que no existían antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y que ahora están pagando las exportaciones mexicanas, o más bien está pagando los que importan productos de México? Sí, bueno, básicamente en el TEMEC teníamos una situación donde ningún producto exportado a Estados Unidos, excepto aquellos que estuvieran sujetos a órdenes antidumping, pagan aranceles. Es decir, prácticamente el 99% de lo que exportamos a Estados Unidos está libre de arancel. Tenemos una situación donde había un acuerdo especial de suspensión de una orden antidumping en materia de tomate, que también se logró suspender ese arancel. Ahora con Trump estableció estos aranceles que afectan, repito, a los productos que no cumplan con la regla de origen del tratado. Todo lo demás sí está libre de arancel. Pero el problema es que además de estos aranceles globales que yo explicaba cómo funcionaban, Estados Unidos está imponiendo medidas adicionales por seguridad nacional bajo la sección 232 de su ley. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos hace estudios específicos sobre sectores donde siente que está siendo afectada su seguridad nacional y en ese sentido impone aranceles. Nos está pegando muy fuerte en el sector de acero y aluminio, con aceros aranceles del 50%, asimismo como en otros productos donde está llevando a cabo investigaciones y que ya las ha concluido, como es el caso específico del sector automotriz,
donde le ha proporcionado ciertas preferencias a México con respecto a lo que le cobra al resto del mundo, pero aún así lo que estamos viendo es un gran riesgo, no solo de que se mantengan estos aranceles, que repito, son violatorios del tratado, pero también Estados Unidos está llevando a cabo en este momento 7 investigaciones adicionales por seguridad nacional en sectores como el farmacéutico, semiconductores, turbinas de aviones, maquinaria, equipo, etcétera, con el riesgo de que en las próximas semanas o meses, no solo Estados Unidos no quite los aranceles que tenemos encima, sino que nos añadan nuevos aranceles. Y ese es el objetivo de México, tratar de obtener la reducción al máximo posible de todos los aranceles que está imponiendo Trump. Y yo creo que lo más importante sería tratar de obtener una exclusión, como lo tuvimos en el TEMEC, donde hay cartas paralelas sobre seguridad nacional, una exclusión de medidas futuras que pudiera implementar Estados Unidos en materia de seguridad nacional. ¿Cuánto han costado esos aranceles? ¿Cuánto le ha costado a la economía mexicana? Sabemos que la economía mexicana está en un momento de estancamiento. ¿Parte de ese estancamiento tiene que ver con esos aranceles? Mira, definitivamente, si tú ves el crecimiento económico de México en los últimos años, y diría en las últimas décadas, depende enormemente del sector externo. Nuestras exportaciones representan casi el 35% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, a pesar de que las exportaciones de México a Estados Unidos siguen creciendo, a pesar de los aranceles, tú tienes una situación de que nos hemos colocado como principal socio comercial de Estados Unidos, porque Estados Unidos básicamente le cerró el acceso a China en los últimos años, y eso causó un efecto de sustitución, donde Estados Unidos está comprando más producto mexicano que el chino, que lo que compraba anteriormente, y eso nos ha permitido colocarnos como principal socio comercial. Ya una vez que impone los aranceles Trump, el problema es que dependiendo del sector afectado, o sea, sí tiene sectores en materia de textil, vestido, plásticos, juguetes, sobre todo todos los productos de acero y aluminio, y no nada más el commodity en sí, es decir, la placa de acero o el planchón, sino productos derivados del acero, que se ven afectados, o sea, todo lo que tiene que ver, obviamente, con el sector automotriz, aeroespacial, se está viendo afectado y pagando costos mucho mayores de lo que pagábamos antes. ¿Qué significa esto? Que a largo plazo, sin tener una cifra global de cuál es la afectación a la economía, si tú te vas sector por sector, ya se ha señalado que hay problemas graves también en términos de las perspectivas para crecimiento de nuestras exportaciones en el sector automotriz, maquinaria y equipo, aeroespacial, y eso es algo que hay que cuidar. Por eso la eliminación de los aranceles o una reducción a un nivel por lo menos menor que lo que enfrentan otros países del mundo cuando tratan de exportar a Estados Unidos va a ser esencial. ¿Y esa es, te parece, a partir de las declaraciones públicas y lo que se sabe, la estrategia? Mira, sí, lo que estamos viendo es una situación donde obviamente el gobierno de México lleva un año trabajando para tratar de eliminar los aranceles. Como mencioné, se han logrado reducir con respecto a lo que otros países del mundo están pagando al entrar a Estados Unidos. Sí tenemos una ventaja comparativa en ese sentido, pero tú sabes que es un balance muy delicado porque depende nada más de la discrecionalidad del presidente Trump día con día. Si mañana se despierta y decide ponerle 200% de arancel a los productos de exportación agrícola mexicano, causaría una calamidad en nuestra economía. Entonces, la clave aquí que persigue el gobierno, que yo creo que es la postura correcta, es explicarle a Estados Unidos por qué se está dando un balazo en el pie en su competitividad al imponerle aranceles a su principal socio comercial y trabajar en la medida de lo posible dentro de la negociación para eliminar estos aranceles o reducirlos al máximo. Yo creo que es un objetivo que se puede cumplir. Ya mencionaba yo que hay mucha oposición en Estados Unidos a la política comercial, la política arancelaria de Estados Unidos a nivel global, pero sobre todo con respecto al TEMEC. Es decir, hay enormes comunidades rurales en Estados Unidos que votan republicano, que están a favor del presidente Trump en su política general, pero en contra de que se cancele o se reduzca los beneficios del tratado con México y con Canadá. Hay que seguir apoyando a esos sectores en Estados Unidos, el cabildeo del sector privado mexicano en Estados Unidos para que el sector privado estadounidense levante la voz e impulse a la Casa Blanca a tomar una postura diferente hacia México, va a seguir siendo esencial. Lo fue en la primera negociación del TEMEC y lo fue, como tú sabes, hace más de 30 años en la negociación original del Telecán. Sí, porque hay que recordar que el arancel lo paga el importador, ¿no? Y lo acaba pagando el consumidor.
Es por ello que hay tal rechazo en Estados Unidos. Tú sabes que ahorita, con miras a las elecciones intermedias que hay en noviembre en Estados Unidos, el tema es el famoso affordability, es decir, el costo de vida. Los aranceles, como bien lo señala, son un impuesto al consumo nacional en Estados Unidos, es decir, lo pagan los importadores. Por varios meses al principio que Trump impuso aranceles, los aranceles los estaban de alguna manera absorbiendo los importadores en Estados Unidos sin trasladarle el costo a los consumidores. Pero cuando llegamos a la época de Thanksgiving, de Navidad, de grandes compras en Estados Unidos, empezamos a ver esa inflación en los productos de consumo en Estados Unidos y inclusive de productos alimenticios. Entonces, sí hay un impacto muy fuerte en la economía estadounidense, y cuando hablas de largo plazo, este supuesto auge manufacturero que quiere generar el presidente Trump a través de los aranceles, no hay ninguna evidencia que eso se pueda lograr. Es más, yo te diría que esta política arancelaria no es más que un refrito de aquellas políticas de sustitución de importaciones que intentó implementar a América Latina en los años 60 y 70 y nos llevó a una de las peores crisis en la historia de México a principios de los años 80. Entonces, ya vimos esa película, no termina bien, y entonces hay que impulsar que Estados Unidos se dé cuenta que sí, puede tener guerras comerciales con otras regiones del mundo, pero es literalmente suicida que tenga este tipo de obstáculos comerciales en contra de México y de Canadá. Bueno, pues ahí está, habrá que estar muy atentos a este proceso, y Ken, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Como siempre, es un gran placer, Pascal. Gracias, muy amable. Kenneth Smith Ramos.